Vaya conmigo a la palabra. Epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Pueden tomar asiento. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. ¿Cuál es el título en la Reina Valera? A ver, ¿qué dice? Predica la palabra. Versículo 1, ¿lo tenemos? Te encarezco delante de Dios y delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques que la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando sufrirán la sana doctrina, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Dejemos hasta ahí. ¿Cuántos aquí en esta mañana? Levante la mano los que Dios les haya hablado a través de la palabra, a través de un siervo, a través de muchas formas. Dios nos habla de un sueño, pero muchas veces en la palabra, en la escritura, habla sobre el predicar la palabra de Dios. Y antes de que vinieran los pastores que vinieron estos días, la pastora Janet, el pastor Wilmar, Dios me ha dado esta palabra y tiene mucho que ver con lo que Dios ha hablado a través de los siervos que vinieron en estos días. Y el título de esta mañana es: el tiempo es ahora. ¿Cuántos dicen amén? El tiempo ha llegado, iglesia, y el tiempo para este lugar ha llegado, y el tiempo es ahora. Por eso la palabra hoy va a ser un poquito fuerte, pero es necesario que muchas veces el Señor nos hable, nos exhorte y hable a nuestro corazón, porque muchas veces el Señor nos dice cosas muy hermosas, pero otras veces el Señor también tiene que jalarnos las orejitas. Y aquí voy a mirar número 1, cuando dice en el versículo 2, ¿a quién le estaba hablando el apóstol Pablo? ¿A quién es esta carta dirigida? ¿Y sabes lo que? A Timoteo. ¿Y Timoteo quién era? ¿Un anciano? Era un joven. Pero mire, aquí hay algo muy interesante, y era que esta era la despedida de Pablo y le estaba escribiendo a Timoteo. ¿Por qué? Eran los últimos días ya de su vida, y él estaba haciendo eso a través de una despedida, pero estaba dejando un legado, estaba dejando a alguien en el cual confiar lo que Jesús le había encomendado. Y en este caso le dice a Timoteo en el versículo 2: predica, que prediques la palabra. Y ese es el tiempo de predicar. Número 1, la palabra de Dios. ¿Cuántos aquí hemos predicado o han predicado? Levanten la mano. A ver, levante su mano. A alguien, a su familiar, a un amigo, le han predicado. Pero ¿hace cuánto que dejó de hacerlo? ¿Hace cuánto, de pronto una semana, un mes, un año, dejó de hablar de Cristo Jesús? Pero la palabra de hoy me dice: ese es el tiempo, es ahora, no va a haber otro momento. Ese es el tiempo en el cual estamos viviendo lo que Jesús decía hace 2000 años, cuando iba a la cruz, antes de ir a la cruz del Calvario, y le decía a los discípulos qué serían las señales antes de su venida. Y usted y yo creo que somos testigos de que en estos tiempos estamos viendo esas señales cumplirse al pie de la letra, ¿cierto? Entonces nos insta esta mañana a que usted y yo prediquemos la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
¿Cuántos vamos a predicar la palabra de Dios? Usted sabe que hace 8 días cuando nos dieron la palabra, teníamos ese proyecto y tenemos ese proyecto, y es el de empezar en las misiones, el evangelismo, el de no simplemente estar aquí sino salir, porque esa es la verdadera iglesia. Y vamos a entrar en esta área y ya nos estamos moviendo. Hoy no vino Milenita, pero queremos darle un anuncio con respecto a eso. Más adelante ustedes lo van a saber. Pero para ir y predicar la palabra, ¿qué se necesita? ¿Qué necesitamos? Obreros, siervos. La mies es mucha, pero dice la palabra, los obreros son pocos. Pero el apóstol le decía, ve y predica, e instes a tiempo y fuera de tiempo. En esta traducción dice, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Y usted y yo necesitamos estar preparados, sobre todo en estos tiempos. Número 2, la preparación. ¿Sabe por qué implica eso? Que usted se vaya preparando. Ayer cuando estaba mirando el gospel, quería ir, pero motivos de salud no pude, y con mi esposita también. Pero me quedé toda la tarde mirando. Y miraba las bandas, y miraba los cantantes, y miraba los grupos. Y cada uno en su género, pero muchas veces miramos ¿qué mira muchas veces la gente? La apariencia, la fachada, como se dice, pero veía de cada uno de ellos el amor a Jesús en su formas muy diferentes de expresarlo, pero todo la conclusión era adorar y expresar ese amor a Jesús. Pero para eso ellos no saltaron ahí de la noche a la mañana. Decía que había más de 100 bandas, de esas fueron escogidas unas que estuvieron ayer, y miraba que para ellos eso es una preparación, no de una hora, no de días, de meses, de años, para poder llegar. Muchos cuando los entrevistaban decían, este era un sueño que era hace años imposible, y hoy el Señor lo hacía posible. Y muchos, me gustaba mucho porque obviamente los de gran experiencia, los que ya llevan, el mensaje era eso, de predicar y el mensaje de salvación. Y dieron ese llamado y ese mensaje a los nuevos, a los que estaban por primera vez, el orar, el predicar la palabra. Y en estos tiempos el Señor nos está anunciando que antes de que Él venga, usted y yo tenemos un tiempo determinado, un tiempo para cada uno de nosotros. Hace 8 días Dios estaba hablando a través de su siervo, pero también a través de su palabra. Y qué emoción para unos cuando Dios nos habla, ¿cierto? Y cuando Dios te da una promesa, y cuando Dios te dice lo que de aquí a futuro, a corto, a largo, mediano plazo, Él va a hacer. Y usted queda ahí, y cuando viene esa palabra que Dios le habla a muchos, hoy veo que el pastor me decía desde diciembre, cuando empezó el Señor a hablar a muchos de ustedes, y el Señor me hablaba de esto y le decía, es el tiempo, es ahora, de apropiarse de esa palabra, de predicar, de prepararnos, pero de realmente no simplemente ser oidores. Qué bonito es cuando Dios te habla y cuando Dios te dice de tu ministerio, de tu llamado, pero te quedas solo escuchando, ahí quedará. Y ahí pasarán años y nunca verás lo que Dios ha prometido en tu vida. Porque viene la segunda parte, y es la parte de nosotros. Dios hace su parte, pero Él también quiere que tú y yo hagamos nuestra parte. ¿Por qué les mencionaba lo de ayer? Porque ayer cuando escuchaba a Funky, el último cantante, hace 15 años, estaba también cuando él vino por primera vez al Simón Bolívar, el primer concierto aquí en Bogotá. Yo me acordaba de esa época.
Y muchas veces es el tiempo, y aquí estaba el apóstol Pablo anunciando el tiempo de su partida, el tiempo de preparar a otros, de que otros se prepararan. Se estaba despidiendo. Y me acuerdo tanto que ese día fuimos con algunos muchachos de la iglesia, en ese tiempo era líder, estaba con mi esposa, Daniel tenía 3 añitos, 2 añitos, y lo dejé con mi madre y mi padre, y nos fuimos, y nos gozamos, pero no sabía que 8 días después, así como hace 8 días vino un siervo, un profeta de Dios, y nos hablaba a mí y a mi esposa de un llamado, de un propósito de parte de Dios, de un ministerio, de un llamado, de un pastorado. Y wow, la palabra que Dios nos daba era tremenda. Yo decía, oh wow. Y usted salimos del culto y yo salí, wow, qué palabra. Y muchos, uy, en ese momento ya empezaban, uy pastor, no sé qué, sin serlo todavía, sin imaginar lo que iba a pasar. No quiere decir que a usted le vaya, cada uno es diferente. Pero me acuerdo mucho de hace 15 años de eso. Y llegó la palabra, eso fue un 20 de agosto. Y 17 días después, el tiempo y la partida de mi madre fue a los 17 días de esa palabra. Y empezó el propósito y el cumplimiento de Dios. Y a veces, como decían ayer muchos artistas que pasaron procesos, momentos difíciles, jóvenes que hoy son adoradores, todos llegaron allá todos decían, no fue nada fácil llegar, tuvieron que pasar dificultades, pero en ese momento entendía que Dios me estaba preparando para un llamado, para un ministerio. Y en ese momento entendía que, Dios, pero ¿dónde está lo que me dijiste? ¿Dónde está la promesa que tú me dijiste hace 17 días? Esto no fue lo que me dijiste. Que se iba a partir mi mamá, que mi hogar estaba tambaleando, que la economía, todo se venía en contra. Perdona que digo, mi esposita hizo caso y se fue de la iglesia. Y es duro, porque usted quiere ver una respuesta ya. Usted quiere ver las cosas del Señor ya, pero a veces en el propósito de Dios tiene que haber una preparación, tiene que haber un llamado. Y al que más se le da, más se le demanda. Pero en ese momento entendía que Dios estaba hablando a mi corazón y a mi vida y preparándome para un nuevo nivel. Y no es fácil, no es fácil. Muchos dicen, uy, el pastorado eso es re fácil. Eso es re fácil estar ahí, ¿no? Mientras usted está ahí sentadito, yo no solo tengo mis problemas de mi casa, sino tengo que muchas veces atender el llamado de muchos de ustedes y estar orando. Como esta semana me pasó a orar por muchos enfermos, me escriben por WhatsApp, hay mucho que hacer. Pero mientras estoy aquí, allá en mi casa está mi viejito. Y esta semana, desde el viernes pasado, los 2 especialistas, la respuesta de ellos es desahuciado. No hay nada que hacer. Solo dele calidad de vida, porque ya clínicamente ya hicimos lo que tenía que hacer. Pero he aprendido en este tiempo que la última palabra la tiene Dios. Mientras ellos dan palabra de muerte, esta semana veía a mi viejo que su rostro, y algo que he aprendido, porque esa enfermedad es que va consumiendo el cerebro y se va acabando poco a poco. Y van quedando cicatrices, se van quemando neuronas y quedan cicatrices. Y se le olvida absolutamente todo. Se le está olvidando el comer, muchas cosas. Pero algo que he aprendido en estos 2 años es que no se le ha olvidado a Dios en su corazón. Y anoche, mientras lo acostaba, o estos días, dijo, ¿y a quién hay que darle gracias? A Dios. Y le doy la comida, dijo, ¿a quién hay que darle gracias? A Dios. Nunca. Mire, esa enfermedad se le olvida todo, hasta mi nombre, pero el nombre de Dios nunca para él se ha borrado de su mente, de su corazón.
Y eso para mí es un gozo, de lo que a veces sembramos con lágrimas, ver ese gozo, de ver que si Él parte tarde o temprano, Él partirá a la presencia de Dios. No sé el día ni la hora, pero mientras lo tengamos o lo tenga aquí, lo honraré y estaré con Él. Pero son momentos en el cual a veces el Señor quiere preparar de qué estamos hechos. A veces nos aferramos tanto a las cosas de este mundo y vivimos en afanes y vivimos estresados cuando vemos que hay un propósito de parte de Dios con cada uno de nosotros. Cuando dice el apóstol, y ahí dice: istes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta. Qué bonito es cuando Dios nos habla, ¿cierto? ¿A cuántos Dios les habló bonito hace 8 días? Dios siempre habla hermoso. Y Dios siempre habla bien de cada uno de nosotros. ¿O cuándo ha hablado Dios mal de ustedes? Dios siempre da lo mejor, pero muchas veces Dios tiene que exhortarnos. Dios tiene que llamar nuestra atención. Dios muchas veces tiene que exhortar, y hoy en día no solamente el llamado aquí, sino al mundo entero, de que vivimos de aquí para allá. Y mire, corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia y enseña, y buena enseñanza. Se lo estoy leyendo en otra traducción, pero dice: con toda paciencia y doctrina. ¿Usted tiene paciencia? ¿Cuántos tienen aquí paciencia? Levante la mano. Todos como que Cuando dice aquí paciencia, dígamelo a mí, dígale a la pastora. ¿Cuántos hemos tenido paciencia? Aún mi pastor tuvo paciencia conmigo, mucha paciencia. Ya me decía: o te lo llevas o te lo mando, pero haz algo, haz algo. Pero con todos veo que realmente el amor de Cristo permanece. En la exhortación es cuando a veces ahí el Señor tiene que hablar a nuestro corazón, porque a veces cosas, y empezando por mi vida, que están mal y que tenemos que dejar que Él obre, no que nosotros, Él. Y que Él nos, a través de la exhortación, somos edificados, somos transformados, somos renovados. Y a través de eso el Señor nos exhorta, es no por nuestro mal, sino por nuestro bien. ¿Qué madre, cuando ve que su hijo va por mal camino, no lo exhorta, no lo reprende, para que su hijo no que se desvíe, sino que tome el camino? Pero miren, pero dice el 3, y escúchelo bien, aquí viene lo fuerte: porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias ¿qué? Concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán ¿a qué? A las fábulas. Escúchelo. Y eso tiene mucho que ver con hoy el día, el comezón de oído, el querer escuchar lo que yo quiero escuchar, pero no lo que Dios quiere hablarme a través de su palabra. Entonces usted está cimentado, usted está en la palabra, pero viene alguien que le dice: oiga hermano, mire que por allí como a 3 cuadras abrieron una iglesia muy bonita, muy grande. ¿Y sabe qué es lo bueno? Que se acercan a su oído y le hablan así. Y usted empieza a tener ese comezón ahí, y le empiezan a hablar a su oído y a profetizar y a decir que todo te va a salir bien, que todo va a estar bien, que todo está. Que para mañana hagas el 5-5-5 y hágale la patica al chance. Si era la pata, no me acuerdo, pero hágale. Y usted empieza a tener ese oído y el comezón, y que, oiga, esto está como bueno, eso es lo que quiero escuchar. Cambia allá donde el pastor Ever, nunca nada, ni siquiera un número para el chance. Y allá sí le dan a uno el número, y hasta el día, la hora y la fecha.
Allá sí está como bueno. Y empieza usted y empieza el Señor a hablarnos, a exhortarnos. Pero ahí es donde el Señor confronta y nos confronta. Y el tiempo es ahora, iglesia, de ver que hoy en día allá afuera se están engañando a miles y millones, porque la sana doctrina se ha perdido en muchos lugares. Y queremos es que escuchar no lo que Dios quiere, sino lo que yo quiero. Dije, hoy voy a ir a la iglesia. Gracias. Hoy voy a ir a la iglesia porque hoy quiero que Dios me hable. Hoy voy a madrugar porque hoy viene el pastor Wilmar y quiero estar ahí en primera fila para que el Señor me hable y me diga y quiero estar. Y hace 8 días vi a muchos aquí a las 8:30 temprano. Y es que el pastor Dios lo usa. Pastor, ¿dónde tiene la iglesia el pastor Wilmar para ir a visitarlo de vez en cuando? Y empieza ese porque queremos escuchar a toda hora que Dios nos diga cosas bonitas. Pero cuando Dios exhorta, cuando Dios reprende, ahí sí no nos gusta. Yo le he dicho al Señor, no es lo que yo quiero, es lo que tú quieras. Yo le pregunto en la madrugada, ¿qué quieres tú para la iglesia? No lo que yo quiero. No lo que yo quiero, y no es en mi carne, es su Espíritu Santo. Y ahí es donde vienen las doctrinas que hoy vemos y las sectas y muchas cosas, porque cada uno se va desviando. Y por eso vemos tantas religiones. Por eso vemos hoy en día el mundo enredado de aquí para allá. Y donde usted ve ahorita en la televisión, ahorita ya no se ve que muy pocos los canales que se predica la palabra. Yo veía antes que habían canales que los domingos, los sábados anunciaban y predicaban de la palabra de Dios. Pero ahora lo que veo es brujería, hechicería, que la billetera de no sé qué. ¿La qué? Ah, la de Lugier, vea, ¿cómo así? La billetera, el billete, de todo. Y ahí viene el comezón como que, uy, esto como que está bueno. Vamos a ver qué pasa. Y se lo digo, caen cristianos. Caen. Yo veo por acá, cuando uno va por acá, en esos paga todo y algo hay ahí. Dijo, hola pastor, dijo, no, aquí pagando los recibos, y ahí con el recibo el chance ahí. Yo, pastor, Dios le bendiga, Cristo le ama, es que estaba aquí. Y pasa, porque queremos escuchar lo que usted quiere escuchar, pero sabemos que Dios nos habla y a través de su palabra. Pero llegará el día, miren, que rechazarán la verdad, irán tras los mitos, tras fábula. Ahorita no están rechazando la verdad. ¿Usted no se ha dado cuenta? Hace 15 días, cuando inauguraron los Juegos Olímpicos, se dieron cuenta lo que pasó. Y el diablo está de frente y anunciando que el anticristo ya viene, está en camino. O si no, ya está. Pero todo eso es anuncio de que Cristo viene pronto. ¿Saben una cosa por qué? No sé si muchos hace 8 días, cuando Dios da la palabra y el Señor hace años, hace 15, 20 años, Dios da una palabra y era para cumplir 100 años. Pero hace 8 días, ¿cuál fue la palabra? Que ya no iban a ser años, sino meses, semanas, días y minutos. ¿Y eso qué implica? Que el tiempo se está cortando, que su venida está cerca y que usted y yo, este es el tiempo ahora de predicar, de prepararnos, de exhortar y llevar la palabra de Dios a aquellos que están perdidos. ¿Cuántos dicen amén? Luego dice, pero tú, dígalo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple ¿qué?
¿Sí sabe que los evangelistas, los que andan de iglesia en iglesia y predican y llevan la palabra y dan la palabra y se van, ¿cierto? Y siguen predicando. Pero ¿quién se queda ahí en la iglesia? ¿Para quién le queda el chicharrón? Para el pastor. Porque da la palabra y tenemos que prepararnos y tenemos que madurar en esa área. Cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te dice es porque Él sabe lo que Dios ha depositado en ti y en mí. Y Él sabe lo que puedes hacer. Pero mi pregunta es, ¿te vas a quedar esperando otros 10, 15 años para que esa palabra se cumpla? Timoteo era un joven. Timoteo no era un anciano. Y Timoteo se preparó con el apóstol Pablo. Y esa preparación lo llevó a él a predicarle y decirle, prepárate. Luego dice, versículo 6, porque yo ya estoy para ser ¿qué? Sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Pero mire lo que dice, y aquí me gusta mucho. Versículo 7. He peleado ¿qué? He acabado la carrera, he guardado la fe. Ustedes vieron esta semana a este muchacho de 17 añitos que ganó la medalla de plata, que es de Cúcuta. ¿Sí lo vieron? Y ese día la transmisión fue, y el logro que y estos días los que han obtenido las medallas. Pero para llegar este muchacho a donde llegó, lo escuchaba y decía, mi preparación no era raticos, no era cada 8 días, era una preparación de 8 horas diarias entrenando. Era una preparación constante de cohibirse de muchas cosas, de ir a cine, de tener la novia, de ir aquí, de prepararse. Y desde pequeñito, 8, 7 añitos, 5 añitos, su preparación para llegar donde tiene que estar. Y ya después de eso, decía uno, uy, ya con eso ya me relajo porque ya tengo pensión vitalicia, ya voy a vivir con 10 millones mensuales, qué chévere. ¿Sabe lo que hizo este muchacho? Llegó, lo recibieron, aplausos, y a los 2 días allá en el gimnasio. ¿Y usted por qué nos dijo? No, yo estoy preparándome para los 2028, para los olímpicos. Su mentalidad, determinar lo que él se propuso. Y eso era lo que el apóstol le decía a Timoteo. Y eso fue lo que el apóstol se propuso desde el momento que conoció a Cristo en su corazón, que lo conoció y tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. Voy a culminar, voy a hacer lo que Cristo me encomendó hasta el último día. Y lo hizo. Por eso él tenía la autoridad y decía, he peleado. Y es un hombre que peleó. Es un hombre que ganó la buena batalla. Es un hombre que acabó la carrera, pero hasta el final guardó su fe, su confianza en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y usted y yo estamos en estos tiempos que necesitamos llegar a ese nivel y de acabar la carrera, lo que Él nos encomendó. Y no estar aquí de espectadores cada 8 días esperando que Dios te hable, esperando que Dios te diga, cuando Dios ya te lo dijo hace 2000 años. Él pagó un precio en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y hoy nuestra misión es ir y llevar las buenas nuevas, es ir y predicar la palabra de Dios, es ir y soportar, es ir y tener paciencia, es ir y exhortar y llevar las buenas nuevas al que está perdido. ¿Cuántos dicen amén? Es empezar bien y terminar bien. Hay unos que empiezan bien, pero terminan mal. Hay unos que empiezan en el ministerio enchufados y van corriendo y van preparando y vienen a los ayunos y vienen a todo lo que sea de iglesia, ahí están. Pero a lo último se rajan y terminan mal. ¿Sabes lo que Dios hablaba a traer de eso? Y me decía esta mañana, 3:30 de la mañana, diles lo que le dijo el Señor a Éfeso, a la iglesia de Éfeso.
Y el Señor está hablando hoy, no sé para quién, pero hoy el Señor me hablaba esta madrugada. Y le decía, yo conozco tus obras y conozco tu trabajo y la paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentiroso y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero el Señor le dice y le decía a la iglesia, no todo es color de rosa, pero tengo algo contra ti. Y no sé para quién es esta palabra, que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. No soportamos y queremos y miramos las cosas y nos guardamos y venimos, pero no, eso no implica, y muchas veces dejamos el primer amor. Cuando usted está enamorado, ¿dónde están las casadas? Levanten la mano. Levanten la mano. ¿Recuerdan cuando ustedes se enamoraron? Los casados. Juanito apenas coge y abraza. ¿Recuerdan ese momento? ¿Sí lo recuerdan? ¿Cómo fue ese momento? China, es que usted me cae tan mal. Usted es tan fea. ¿Sé qué le decía? Mi amor, te amo, palabras bonitas, ¿cierto? ¿Y las mujeres qué hacían? Se iban en rulos como doña Florinda. Dice, ay, qué bonito que viene por acá. Y el hombre, vine a traerle estas lindas flores. Ay, no has de qué. Y no, usted se arreglaba, ¿cierto? Usted iba al espejo y ya miren, ¿ya vieron los baños? ¿Ya se dieron cuenta de los baños? Tan bonitos, ¿cierto? Y las mujeres van a tener ahí su espejito. El espejito ahí cuando lleguen ahí. Y el letrero que dice, grandes son tus maravillas. Ustedes así. Buena esa, pastor, qué bien. Aplauso para ustedes. Pero mire, esos son momentos que quedan ahí. Y la novia le dice al novio, lo espero a las 4 de la mañana en Monserrate. Y usted cuando está con esas hormiguitas por ahí, esa noche no duerme. Esa noche se levanta a las 2 de la mañana y espera que llegue el día, pero es que hasta ahora no hay Transmilenio. No importa, en un taxi. Llamo a Wilson que me lleve en el taxi, pero allá estoy. Allá estoy a las 3:30 para que me vea que aquí estoy. Y está lloviendo y relampagueando, no importa. Pero mi corazoncito quiero verla hoy. Y ahí está ese amor, ¿cierto? Y llegó la novia y usted, y ahí, en ese tiempo era cuando era el teléfono con cable, ¿se acuerda? Teléfono de cable. Cuelga tú, no tú, ay no, cuelga. Y ahí duraba uno 1 hora y ninguno colgado. Por allá el papá, pilas que ahí sí salía el recibo costosito. Pero ese amor quedaba ahí. Pero a medida que van pasando los años, la esposa le dice, lo invito a Monserrate a las 4 de la mañana para que, ay, vaya usted, yo tengo sueño. Ya estoy aquí con ese frío en Bogotá. Uy, no, ¿usted qué le dio? Y se va. Y ahora miren las cosas de Dios. Cuando usted conoció a Cristo, ¿cómo era con Él? ¿Qué hacía por Él? ¿A quién le hablaba de Él? ¿A quién le hablaba de su mejor amor? El amor más grande de su vida se llama Cristo Jesús. Y donde usted iba, le hablaba y le predicaba. Y me acuerdo, cuando yo estaba acá, yo iba a la oficina y le iba, mire, es que encontré la razón de mi vida. Dije, ¿cómo se llama la China? ¿Cuál China? Se llama Cristo Jesús, la razón de mi existir. Y usted está tan enamorado que usted no para, pero a medida que pasa el tiempo, sucede lo mismo que con el matrimonio, se va enfriando, se va apagando y ya no es lo mismo.
Y ya usted ya no madruga. Y ya usted no quiere muchas veces estar aquí, sino, ay, qué pereza. Hoy porque hizo sol. Pero si estuviera lloviendo, si estuviera haciendo un clima muy frío, muchos lo piensan 2 veces. Hace 8 días miraba la transmisión y habían 15, 20, no el domingo, sino el sábado, ahí mirando qué le hablaban a los chinos. Yo, véalos ahí conectados. Pero ahí estaban. La tecnología ahorita nos lleva a esto. Y usted ahí puede, hoy muchos se acostumbraron a lo de la pandemia y se quedaron ahí en lo virtual. Y vamos a ver este pastor que está hablando. El tiempo es ahora, ¿no? Uy, este pastor, la cosecha, la provisión, la bendición. Este sí es el mensaje de este día. Esto es lo que quiero escuchar. Y usted empieza ahí. Amén, gloria a Dios. Vamos a recoger la ofrenda. Uy, se me apagó el celular. Se le acabó la batería. Y usted empieza. Pero ese amor. Por eso el apóstol le hablaba a Timoteo que no descuidara su ministerio, su llamado, pero lo más importante, su corazón a él. Y se lo digo porque Dios ha hablado a mi corazón, aún como pastor. Y es volver a eso. Hace años, 10 años, no menos, antes de la pandemia, yo le decía, ¿cuándo llegará que yo no voy a estar solo aquí? Era el primero que llegaba a las 8 de la mañana, faltando un cuarto, a alistar micrófonos, a alistar instrumentos, a tener todo listo para el pastor. Y siempre llegaba solo. Al ratico llegaba mi esposa. Pero ahí duraron, recuerdo que fueron años. Dijo, ¿cuándo llegarán esos muchachos? ¿Cuándo llegarán esa adoración? ¿Cuándo? Y seguía. Pero seguía ahí. Y en ese momento, cuando me hablaban y me daban una palabra de mi llamado, del ministerio, yo por ningún, ni de mi esposa, ni en mi vida, de estar aquí, y mucho menos con el pastor Néstor, no nos imaginábamos lo que iba a pasar. Y propósito era, y el del pastor sí, abrir una obra y empezar de cero. Pero nunca me imaginé que iba a seguir en este lugar. Que desde que empezó el pastor Luis hace 37 años, en este lugar, ha habido un semillero muy grande en este lugar. Pastores, músicos, evangelistas, en otros lugares. Y ha habido fruto. Y este fruto yo sé que ha permanecido, porque esto nació en el corazón de Dios y sigue permaneciendo. Pero mi llamado en esta mañana es para que escuches la voz del Señor y le preguntes a Él y le digas, aquí estoy. Pero para terminar, versículo 8 de 2 de Timoteo 4:8. Se lo voy a leer en esta traducción, la nueva traducción. Ahora me espera el premio. ¿Cuántos quieren aquí un premio de parte de Dios? Yo creo que todos. La corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hay o no premio? Dígalo. ¿Hay o no premio? ¿Cierto? Está el premio, está la corona, está ahí el llamado. Pero ¿qué tiene que usted para llegar a acabar la carrera y terminar el propósito que Dios ha hecho? Hace unos meses veía esta palabra, no me acuerdo en qué país, creo que fue en República Dominicana, y un pastor estaba hablando precisamente de este versículo,
ya tenía su edad. Y estaba predicando esta palabra de un momento a otro. No pensaba que esa iba a ser el último mensaje, el último palabra de su vida para la iglesia y para él. Y cuando él dice he terminado la carrera, y ¡pum!, se murió. Ahí predicando la palabra. Hermoso. Decían después que el sueño de él era morir predicando y llevando la palabra del Señor. Pero aquí Pablo le decía a Timoteo, ánimo, he acabado, he permanecido en la fe, pero sé que voy a obtener la victoria en Cristo Jesús. Y usted y yo vamos a obtener un premio poderoso y grandioso, allá en el reino de los cielos. Pero para llegar allá, usted tiene que hacerlo eficaz acá y real acá. Ya no más excusas, iglesia. Ya no más excusas. ¿Cuál es la excusa que usted tiene? Hace 8 días el pastor lo decía y vamos a hacer ese llamado de obreros que quieran activar la obra del Señor. ¿Cuántos aquí les gusta la alabanza? Levanten la mano. Levanten la mano. ¿Les gustaría estar en el ministerio de alabanza? Levanten la mano. ¿Saben? Para llegar al ministerio de alabanza se empieza por la alabanza de los baños, de los pisos. Ahí se empiezan los ministerios. Hay un testimonio de Alex Campos, de Marcos Witt. Su ministerio empezaron 2 años lavando los baños, haciendo aseo. Y el pastor le decía, ahí el Señor lo está formando, ahí el Señor lo está preparando para los ministerios que ellos tienen hoy en día. Servir a Dios no implica estar aquí. El limpiar las sillas, eso también es servirle a Dios. Veía el testimonio de un pastor, eso fue aquí en Estados Unidos, una iglesia de 10,000 personas, y él se paraba ahí en el púlpito y empezaba a hablar y, mira, tremenda iglesia, tremendos instrumentos, mira esas sillas, ese tapete, tremendo lo que yo he hecho aquí en este lugar, miren cómo ha crecido este lugar. Y el Señor un día lo baja de la nube y le dice, eso no fue gracias a ti, fue gracias a esas viejitas que están ahí orando por esas sillas, intercediendo sábados, domingos, entre semana. La oración de ellas fue que llegó a que este lugar creciera. No es gracias a ti, no es gracias a mí. Hoy estoy aquí predicando, pero mañana van a ser sus hijos, mañana van a ser mis hijos los que van a estar aquí llevando las buenas nuevas. Pero para eso el tiempo es ahora y el tiempo se ha cortado. Y si Dios dijo que va a ser en días, semanas, meses, yo lo creo. Que antes de que se acabe este año, usted va a ver la respuesta y la gloria de Dios en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Dele un fuerte aplauso al Señor. Pelea la buena batalla. ¿Usted va a pelear? ¿Usted va a pelear? Yo veo el ejemplo de esos hombres. No han tenido el apoyo económico. Muchos de los que están ahí en los Olímpicos les tocó vender su casa, el carro, para poder ir allá. Pero tenían un sueño, un propósito, y lo cumplieron. Y ganaron. Unos no, otros perdieron, unos ganaron. Pero los que perdieron, dice, la próxima será. Pero siguen ahí. ¿Sabe una cosa? En nuestra vida cristiana también, unas veces perderás, otras veces ganarás. Pero lo seguro es que vamos a tener una victoria segura en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén?